Arrancó la cabezoneta. Muy buenas noches a todos, les habla Alec. Hoy vamos a comentar la victoria 4-1 de la selección peruana frente a El Salvador por el segundo amistoso internacional de la era Juan Reynoso. Perú se recupera de su última derrota ante la selección mexicana en un partido dedicado a darle minutos a todos los jugadores que no tuvieron muchos minutos en el partido contra México, cosa que es muy lógica porque primero es un partido para probar jugadores que Reynoso previamente no había usado, y luego también es lógico querer probar desde el plan inicial de Reynoso a ciertos jugadores como Raúl Ruiz Díaz, Brian Reina, entre otros, aunque algunos de estos jugadores finalmente no tendrían el mejor partido, por decirlo de una manera sutil. Entonces vayamos con el análisis del partido. Sin más dilación, comencemos con el video. Perú salió a la cancha con un 11 inicial en el estadio de Washington, si no me equivoco. En el arco estuvo José Carballo, arquero actualmente suplente de Pedro Galese. En la defensa estuvo Miguel Araujo de lateral derecho. En la central estuvieron Carlos Zambrano y Luis Abraham. Y en el lateral izquierdo, Nilson Loyola fue el lateral izquierdo titular. Luego en el mediocampo, los mediocentros. Por el medio estuvieron Christopher González y Willer Cartagena. Y los mediocentros por las bandas fueron Jordi Reina y Brian Reina. Parece que a Reynoso le gustó el apellido de ambos, por lo que decidió poner a ambos Reinas, uno por una banda y otro por otra. Finalmente, en la delantera, Reynoso puso a los delanteros favoritos de los hinchas de Universitario, Alex Valera y Raúl Ruiz Díaz, que hoy era el día perfecto para que meta su primer gol con la selección en la era Juan Reynoso, pero que finalmente, por los eventos que vamos a describir, no pudo darse. Analizando cada uno de los jugadores de Perú que jugaron en el partido, Carballo hizo un partido normalito, no se vio en ningún momento en una situación de peligro porque el gol que metió El Salvador lo hizo de penal. Luego los defensas estuvieron regulares, aunque esperé mucho más de ellos por momentos. Que El Salvador llegara al área en varias ocasiones demuestra que la defensa de Perú, siendo suplente, tiene muchas cosas que corregir. Si no lo recuerdan, para saber el nivel del equipo suplente de Perú, después del partido contra Nueva Zelanda, antes del partido de repechaje contra Australia, el equipo suplente de Perú jugó un partido contra un equipo de la tercera división de España, pero perdieron. Entonces ese partido era una nueva prueba para ellos y la defensa hizo su trabajo, pero aún tengo mis dudas, porque para que Zambrano haya estado jugando ese partido es porque algo ha pasado. Después en el mediocampo, Canchita y Cartagena tuvieron partidos muy diferentes. Cartagena estuvo muy violento con los jugadores de El Salvador. Hubo momentos en donde Cartagena se enojó con el árbitro porque alguna de las faltas, que en mi opinión sí eran faltas, para él no lo eran. Y Canchita González no fue tan importante como lo es en los partidos de la Liga 1. Tuvo un rol más de correr a los espacios, tocar la pelota. No fue lo suficientemente importante como esperaríamos de un jugador como Canchita. Jordi Reina estuvo muy discreto, salvo una jugada en donde se fue corriendo contra los defensas de El Salvador, que eran unos defensas suplentes, creo. El equipo de El Salvador hoy fue el equipo suplente, pero el caso opuesto fue el de Brian Reina, que metió un gol, jugó súper bien y definitivamente estará en las próximas convocatorias de Juan Reynoso. En la delantera, Valera hizo un partido normalito, pero tuvo algunos chispazos de calidad, como un control de pecho tras un pelotazo que venía desde la defensa que me encantó. Y Ruiz Díaz lo comentaré cuando hablemos de los eventos del partido. También hablando de los suplentes que entraron al partido, porque en ese partido amistoso tengo que comentar un poco de ellos. Carrillo jugó bien, Advíncula también. Tapia no fue tan protagonista. Cristian Cueva metió su gol de penal al fin, el mundo se va a acabar. La Padula hizo un buen partido, en general provocó un autogol y metió un gol. Y finalmente Marcos López estuvo mejor que Loyola en mi opinión, pero sería muy injusto con Loyola decir eso cuando Loyola estuvo gran parte del partido jugando. Ahora, hablando de los eventos del partido, los primeros minutos del juego estuvieron muy parejos entre ambos equipos. Perú mantenía evidentemente la posesión del balón porque era el equipo favorito a ganar,
y hubieron algunos ataques de importancia. Pero antes que cualquier ataque de importancia pudiera darse, Raúl Ruiz Díaz sobre los 5 minutos del partido se lesiona en una jugada muy tonta que hasta ahora me cuesta comprender cómo se dio, porque al parecer Ruiz Díaz le mete una falta a un defensor de El Salvador. Este defensor se cae y le causa una lesión a Ruiz Díaz en el momento que el defensa se cae. Cuando salió de la cancha se le vio llorando un poquito y algunos de sus compañeros tuvieron que cubrirlo de las cámaras. Una situación desafortunada que para algunos es evidencia de que a Ruiz Díaz le han tirado una maldición para que juegue mal en la selección, porque lo de hoy es algo insólito. Ante la salida de Ruiz Díaz entró La Padula, sorpresivamente, porque Ormeño, que era un jugador que no jugó el partido contra México, estaba en las opciones de Reynoso para entrar, pero finalmente decide que no. La Padula es el jugador que tiene que entrar y este cambio daría su recompensa, lamentablemente para Raúl Ruiz Díaz, porque sobre los 19 minutos llega un centro de la derecha en donde La Padula presiona al defensa salvadoreño Zabaleta y Zabaleta se mete un autogolazo. Romero, el arquero de El Salvador, se había tirado bien, había volado, pero no pudo detener el cabezazo de su compañero y Perú al minuto 19 ya ganaba 1-0 el partido. Tras ese gol, Perú siguió dominando el juego. El Salvador tuvo algunos ataques intermitentes, no lo suficientemente peligrosos como para amenazar el área de Perú. El Salvador sería más peligroso, en mi opinión, más adelante en el partido. Y a los 34 minutos, un penal muy estúpido en un córner para la selección de El Salvador haría que Zambrano toque la mano y el árbitro cobrara penal. En el penal, Alexander Larín, jugador que estuvo jugando con El Salvador partidos contra Estados Unidos, partidos importantes, metería el gol del empate para El Salvador ante la sorpresa de varios peruanos y ante la sorpresa de Reynoso. Y Reynoso en este momento yo me imagino que pensó, pucha, si empatamos contra El Salvador ya querrán mi cabeza en una bandeja. Pero para la suerte de Reynoso, un penal que recibió El Salvador también lo recibiría la selección peruana. 9 minutos después habría un penal para Perú tras una falta muy evidente que hizo un jugador de El Salvador empujando a uno de los jugadores de Perú hacia el piso. Solo faltaba que le escupiera en la cara y La Padula cobró el penal como se corresponde y Perú a los 40 minutos ganaba 2-1 a El Salvador. Se mantuvo el dominio peruano los últimos 5 minutos, no se llegó a un tercer gol y Perú finalizó el primer tiempo ganando 2-1 y sabiendo que en el segundo tiempo Reynoso iba a hacer cambios, colocar jugadores, imponer un dominio definitivo para que no le quieran cortar la cabeza desde Lima. Los primeros 15 minutos del segundo tiempo serían muy similares a lo que había sido los últimos minutos del primero, jugadas muy parejas entre ambos lados, Perú dominando la posesión, pero El Salvador teniendo algunos ataques importantes. Se me viene a la mente una jugada en donde El Salvador se vino por la derecha y casi mete gol, pero el delantero de El Salvador, como seguramente era el delantero suplente, la manda arriba y Perú se salva de una jugada segura. Y sobre los 15 minutos llegan los primeros cambios para la selección peruana. Jugarían media hora André Carrillo, que entró por Jordi Reina, Advíncula, que entró por Abraham, y acá hay un cambio táctico porque Advíncula lo ponen de lateral derecho y Araujo lo tiran para la central, a López lo cambian por Loyola y Perú jugaría con esa formación por los siguientes 10 minutos. Evidentemente, al poner a jugadores titulares, Perú mejoraría su nivel, mejoraría su distribución en el juego. Estuve criticando a Carrillo en el partido contra México porque no era un jugador tan rápido como se le vio en sus mejores momentos en la selección peruana, pero hoy se vieron chispazos de la calidad de Carrillo, sobre todo en la parte en la que le da un pase clarísimo a La Padula que el peruano italiano desperdicia frente al arquero de El Salvador. En general todos los que entraron jugaron bien, como comenté hace unos minutos. Luego al minuto 70 hay más cambios para Perú. Entra Cueva por Valera, entra Tapia por Canchita González y también El Salvador 10 minutos después hace sus cambios.
respectivamente. Perú no tendría un gol hasta el minuto 81. Antes de ese gol estaría atacando pero sin ningún éxito. La Padula intentaría, también intentó Brian Reina en una jugada pero no se le dio. Pero recién al minuto 81 Reina metería su gol, que es un golazo porque se lleva al defensa de El Salvador, la clava a la esquina del arquero y Reina, el único jugador que debutó en la selección peruana durante la era Reynoso hasta ahora, porque Pedri Quispe aún no ha debutado, mete su primer gol con la selección. Me encantó que todos los jugadores fueran a abrazar a Reina después del gol. Es una muestra de que los jugadores más veteranos abrazan a un jugador nuevo. Me encanta que estén agarrando más gente para el grupo de la selección. Y eso no sería todo, porque 5 minutos después habría un penal para la selección peruana. Este penal se conseguiría a partir de un pase de Cueva hacia la Padula. La Padula se lleva al arquero y el arquero le mete un machete con la mano, lo tira al piso. La Padula está agarrando la pelota para tirar el penal y Cueva se lo arrancha. La Padula se cae de risa ante esta acción. Cueva, decidido a patear el penal, a quitarse la maldición de los últimos años de fallar penales con la selección peruana, tira el penal frente al arquero de El Salvador, la coloca a la derecha y Perú mete el cuarto gol del partido. Pero aún más importante, todos los traumas de la selección de Cueva quedan atrás. Ahora ya Cueva podrá patear penales en el futuro. Como dije antes, aparecería la jugada de la Padula con el pasesazo de Carrillo, que finalmente la Padula fallaría. El árbitro pitaría el final del partido al minuto 93 y Perú conseguiría una valiosa victoria moral 4-1 frente a El Salvador. Reynoso respira tranquilo, sabe que su chamba está asegurada por lo menos hasta el comienzo de las clasificatorias. Y ahora comentaremos que tiene que mejorar Perú para los próximos partidos. En mi opinión, yo creo que este partido es muy difícil de determinar qué tiene que mejorar la selección a futuro en general, porque este partido fue más de probar jugadores. Yo creo que, como en el partido anterior, Perú debe seguir probando jugadores jóvenes. La iniciación de Brian Reina fue todo un éxito y creo que si Reynoso sigue poniendo jugadores como Piero Quispe o Ascuez, que juega en el Muni, Justin Alarcón, entre otros, pueden brillar en la selección peruana. Ojo, también estoy diciendo que todos los jugadores jóvenes que pongan Perú vayan a ser un éxito. Está el caso de jugadores como Raciel García, que no eran jóvenes, pero que un día aparecieron en la selección peruana jugando bien, pero que después ya no rendirían de la misma manera. Esperemos que Brian Reina siga con su buen rendimiento y pueda ser un jugador importante para la selección peruana en el futuro. Aún no se sabe cuál va a ser los próximos amistosos de la selección peruana, o si va a tener amistosos durante noviembre, porque en noviembre se va a jugar el Mundial. Pero yo quiero que Perú tenga amistosos. Esperemos, de nuevo, que Perú pueda conseguir partidos para probar a su equipo, probar a los jugadores y poco a poco ir cerrando las heridas que dejó ese maldito día del 13 de junio. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Por favor, si les gustó, dejen su like, comenten lo que les gustó y lo que no les gustó del partido, suscríbanse al canal, síganme en mi Twitter que les estoy dejando en pantalla. Les mando un abrazo, hasta luego y arriba Perú.